Antes que nada, pues mi nombre es Douglas Alberto Martínez Martel. Soy tutor de la materia de lenguaje y literatura, básicamente del grupo 08. Yo soy alumno de cuarto año de la carrera de ciencias jurídicas y pues para mí va a ser un gusto acompañaros durante esta videoconferencia. Pues antemano, pues les deseo éxitos para en la prueba que se va a tener en esta segunda fase, ¿verdad? Entonces solo hay que tomar en cuenta los diferentes temas que se van a estar dando. Los invito a que puedan ingresar a las videoconferencias, pues esto les ayuda de mucho a la hora de abordar el examen, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el tema que tenemos, que es la literatura del siglo XX, el teatro. Entonces no sé si alguno de los que nos acompañan, uno de los aspirantes, me podría decir qué es una idea o qué se le viene a la mente cuando escucha el teatro. No sé si alguien me podría ayudar. La actuación Actuación, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Aparte de actuación, ¿qué se te viene a la mente? Son representaciones artísticas que se hacen para dirigir a cierto público. Ok, muy bien, muy bien. Pues es parte de la idea de lo que requiere el teatro. ¿Alguien más? ¿Alguna trans- idea más? transmitir sentimientos por medio de la actuación también. Muy bien. Sí, la verdad que el teatro, como ustedes han dicho, las tres opiniones son muy, muy válidas, en la cual se busca representar, hacer la representación. Pero ¿sobre qué? ¿Qué idea? ¿Qué es lo que quiere representarse en el teatro? Pues a muchas veces pueden ser representaciones, como dice, sentimientos. Puede ser una representación sobre algún tema relacionado al amor. Puede ser algún tema relacionado al miedo, o si quieren hacer algún tipo de crítica hacia cierta área, puede ser de forma política, ¿verdad? Haciendo referencia o haciendo una representación de lo que se esté viviendo en esos instantes. Pero muy bien cómo tienen esa concepción de cómo es el teatro. Entonces, para eso demuestra que estamos en una sintonía. Entonces, ¿qué es el teatro? Pues el teatro es un género literario, ya sea en prosa o en verso, normalmente dialogado, pensado para ser representado en las artes escénicas. Cubren todo lo relativo a la escritura de la obra teatral, de la interpretación de los vestuarios y escenarios y de la producción. Entonces, como ustedes mencionan, es una representación. ¿De qué? Pues una obra teatral, pues hay una persona que puede tener una idea, o incluso si ustedes han visto, hay muchas representaciones de obras literarias en las cuales se hace la representación con el diálogo y hace como la vivencia de lo que quiere transmitir dicha obra. Por ejemplo, solo vamos a mencionar alguna obra como Macbeth, que es una obra de William Shakespeare, que también se hace en el teatro. Entonces, se hace lo que William Shakespeare nos ha transmitido en esa obra literaria, en Macbeth, se puede representar en el teatro. Al igual que muchas diferentes obras, como podemos ver, por ejemplo, obras literarias que se han representado en el cine, que se han hecho películas, en la cual se ha tomado un libro o una obra literaria de cierto escritor y se ha representado o se ha llevado a la vida este libro mediante una película. Pero en el teatro es totalmente diferente porque es relativamente en vivo, vamos a decirlo. O sea, no es que se va a reproducir de la misma manera, sino que ciertos parámetros, ciertos aspectos pueden cambiar en diferente cada representación. Entonces, vamos a ver qué es también el término drama. El término drama viene de la palabra griega que significa hacer, y por esa razón se asocia normalmente a la idea de acción. La mayoría de las veces se entiende por drama una historia que narra los acontecimientos vitales de una serie de personajes. Como el adjetivo dramático indica, la idea de conflicto, tensión, contraste y emoción se asocian con drama. Entonces, quizás nosotros cuando escuchamos la palabra drama, si quizás se nos viene la concepción de una idea que quizás nos puede causar algún tipo de pánico o alguna cierta tensión, en lo cual no estamos perdidos, vamos a decirlo. Pero en sí la palabra griega drama significa hacer, o sea, que lo que vamos a representar en esta obra teatral no solamente es hacer esa acción, sino que también va relacionado con todos esos parámetros, que sea conflicto, una tensión entre los personajes o en la misma
idea que se quiere transmitir, contraste y la emoción se asocia con el drama. La emoción, nosotros sabemos, puede ser de diferentes ámbitos, puede ser furia, puede ser felicidad, puede ser amor, puede ser tristeza, puede ser esa idea de aflicción en cierto momento, pero eso es lo que se trata de realizar en estos casos, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta en este momento. Si tienen alguna pregunta, ustedes pueden activar el micrófono y hacerla, ¿verdad? No hay ningún problema. Si no, pues continuamos con el tema. Vamos a ver ahora, la representación. Una representación consta solo de dos elementos esenciales, que puede ser actor, actriz y el público. Tenemos que entender que en estos elementos, estas dos partes son muy fundamentales. ¿Por qué? Porque lo que queremos transmitir a través del medio, que va a ser el actor o la actriz, tiene que llegarle al público. ¿Por qué? Porque si esta persona no puede transmitir esa idea, el sentimiento, esta tensión hacia el público e involucrar al público a la representación, entonces no está haciendo su fin, que es el poder involucrar al público en ese movimiento. Entonces, tenemos que recordar que la representación puede ser mímica o utilizar el lenguaje verbal. Los personajes no tienen por qué ser seres humanos. Los títeres o el guiñol, que el guiñol es una representación teatral por medio de títeres movidos con las manos, han sido muy apreciados a lo largo de la historia, así como otros recursos escénicos. Me imagino que muchos de ustedes han de recordar, quizás cuando estaban más en su niñez, vamos a decirlo en su niñez, que quienes no tuvieron la experiencia de estar en un teatro de títeres, ya sea hechos de, vamos a decirlo, con calcetines o hechos de peluche, en la cual ellos representaban o querían transmitirte una idea cuando estábamos pequeños. Yo recuerdo, en particular, muchas veces en mi institución donde estudiaba, que nos hacían representaciones de teatro. Incluso ahora con mi hija, que está en kinder, pues yo he participado en muchas de sus clases en línea y han hecho representaciones teatrales, muchos de algunos cuentos en los cuales le da una idea, no solo de escribir, no solamente de transmitir esa idea, de leerle y hacerlo de manera oral, lo que, por ejemplo, el cuento de los tres cerditos, a tener una representación, y eso le ayuda o motiva, en este caso al niño, a mi niña, a que tenga una idea de cómo es que se van generando cómo va el movimiento de ese cuento, cómo es que el lobo se acerca a cada uno de los tres hermanitos y cómo es que cada lobo va llegando a cada uno de ellos y derribando su casa. Entonces ya va dando esa percepción, esa idea de qué es lo que está tomando. Entonces es bien importante, ¿verdad? Muy importante. Si ustedes pueden ver una de las imágenes, en este caso tenemos al presidente, al que fue presidente de España, a Aznar, de apellido Aznar, y tenemos a George W. Bush. Entonces ellos hacen una representación en esta manera a través del guiñol, que es un títere, pero muy realista por lo que lo pueden ver, y hacen esa representación y te transmite esa sensación de que que dos personas o dos seres están interactuando. Entonces es bien importante remarcar esta parte. Como seguimos, esta parte han sido muy apreciados a lo largo de la historia. Estamos hablando sobre esta representación de títeres. Se puede realizar una representación por medio del vestuario, el maquillaje, los decorados, los accesorios, la iluminación, la música y los efectos especiales. Estos elementos se usan para ayudar a crear una ilusión de lugares, tiempos, personajes diferentes o para enfatizar una cualidad especial de la representación y diferenciarla de la experiencia cotidiana. Sí, como pueden ver, estos son bien importantes dentro del teatro. El maquillaje, sí, puede ser que una persona tenga que maquillarse para poder representar el personaje descrito en cierta obra. Los decorados, pues la escenografía. Vamos a decir los accesorios, pues la ropa, digamos si es una representación de la época medieval, pues su corona, su capa, su espada, su armadura. Todo eso son elementos importantes porque hace que la representación sea más real y nos involucra y nos hace que nos transportemos hacia esa época en específico, a ese momento en específico que se está representando en la
obra teatral. Entonces, como pueden ver, esto es bien importante y nosotros tenemos que hacer esta diferenciación sobre la experiencia cotidiana. Cuando habla de la experiencia cotidiana es, por ejemplo, cuando tú te reúnes con tus compañeros y entablas una conversación, eso es una simplemente experiencia cotidiana porque es algo repetitivo y siempre lo ves de la misma manera. Pero en una obra teatral no puede ser la persona en sí como tal, como él anda en su experiencia cotidiana, sino que tiene que trascender y involucrarse o empaparse de ese personaje que va a representar. Entonces, esos son los elementos o cualidades que tenemos que ir remarcando y teniendo muy en cuenta en esos aspectos. Veamos ahora el teatro en la antigüedad. Pues el teatro en la antigüedad fue muy importante en la sociedad. ¿Alguien tiene alguna idea cuando ve esa imagen? ¿A qué les trae la mente? ¿A qué sociedad? ¿A qué antigüedad? A Grecia. Grecia, muy importante, Grecia. ¿Por qué Grecia? Porque ahí se originó el teatro. El teatro, y usted sabe por qué es que el teatro surgió en la antigua Grecia, o sea, ¿cuál fue vamos a decirlo, su finalidad? Bueno, según yo tengo entendido, había un demócrata, creo, de Atenas, que propuso hacer Atenas la ciudad más bella del mundo, o una de las más bellas. Entonces, para ello decidió construir muchos monumentos, entre ellos se destacó el teatro, y lo puso a gran expresión, o lo puso como una forma importante o relevante, porque representó muchas obras sobre grandes escritores, como Esquilo, Sófocles, Eurípides, y pues por eso creo que se hizo famoso, o de ahí proviene. Ok, muy bien. Se vio que usted entró en la videoconferencia hablando sobre la literatura antigua, más que todo sobre la grecolatina. Muy bien. La verdad que tuvo una finalidad muy importante. Recuerden que Grecia, ahí es donde se originó, vamos a decirlo, la polis, ¿verdad? También donde donde nacen muchos pensadores, filósofos, matemáticos, políticos, científicos, o sea, de muchas ramas. Pero, como se dice, esa parte del teatro sirvió para representarle al pueblo, pero llámese el pueblo a las personas que pertenecían, a que eran parte de la polis o que estaban dentro de la vida política, representar este tipo vamos a decir, las tragedias griegas. Entonces sí fue muy importante porque en el teatro en la antigüedad fue la forma del recinto teatral griego, evolucionó durante 2 siglos. O sea, cuando empezó en realidad el teatro, el teatro, las representaciones teatrales las hacían al aire libre, vamos a decirlo, a través de en las calles donde ellos estaban. No había un lugar establecido como este que podemos ver, que es un teatro en la antigua griega. Entonces, y eran como teatros móviles. Es interesante observar que los teatros permanentes de piedra, algunos de los cuales aún hoy sobreviven, no se construyeron hasta el siglo IV antes de Cristo, es decir, tras el periodo clásico. O sea, que fue como una evolución constante en la que hubo a través de cuando empezó el teatro, así como teatros móviles o teatro en la calle, hasta tener un lugar, un establecimiento. Y era muy importante porque si ustedes pueden ver las tragedias griegas o el hecho de estas vivencias heroicas de lo que se trataba de explicar, pues al final tenía un contraste o un mensaje sobre una crítica sobre la política que tenían en esa época. Entonces, se puede ver que el teatro iba relacionado enormemente con el diario vivir, vamos a decirlo, en la antigua Grecia. Atenas, básicamente, es como, vamos a decir, que fue la capital de la cultura en Grecia, donde se generó todo esto, como usted menciona, monumentos, la escultura, la arquitectura, los pensadores, matemáticos, los políticos y demás. Entonces, muchas gracias por su apoyo, por su colaboración. En verdad, muy buen aporte y eso nos va encaminando a cómo fue esa concepción de teatro en la antigüedad, ¿verdad? Entonces, vamos aquí, como les decía, los teatros al aire libre pueden haber constado de una orquesta o un área circular. Si recordamos la imagen, si ustedes pueden ver, está el centro, donde vamos a decirlo, donde se hacía la representación, pero todo del centro partía hacia los lados, pero una forma circular. No eran como
no era un rectangular ni un cuadrado, sino que un circular, porque esto te permite que tengas una mejor visión acerca de lo que está pasando en el centro. Entonces, dice, un área circular y plana utilizada para las danzas del coro. Detrás, un escenario elevado para los actores y una zona de asientos más o menos semicircular construida aprovechando una colina y en torno a la orquesta. Tenía un aforo de 15.000 a 20.000 espectadores. Con el aumento de la importancia de los actores y la disminución de la del coro, los escenarios se agrandaron y elevaron tomando parte del espacio de la orquesta. Entonces, vamos viendo cómo el teatro fue tomando mayor adepto, fue ganando mayor terreno contra lo que era la parte de la orquesta, porque era algo como, la orquesta solamente eran coro, eran danzas, pero el teatro te hacía la representación de eso. Digamos, por ejemplo, si recordamos una obra como Prometeo encadenado o Edipo Rey, ¿verdad? Entonces, podían representar eso. Entonces, era como que llamaba más la atención, a diferencia de solo ver a personas bailar, a poder escuchar el diálogo que habías podido leer, pero escucharlo entre personas e hacer la interpretación de estas. Entonces, eso fue como evolucionando y ganando mayor adepto entre ellos. Los actores, esto es bien importante. Todos hombres iban vestidos con la ropa al uso en esa época, pero portaban máscaras que permitían gran visibilidad y ayudaban al espectador a reconocer las características del personaje. En grandes teatros, los gestos sutiles y las expresiones faciales de las que tanto dependen los actores modernos habrían sido inútiles. El movimiento era aparentemente formal y estilizado y el mayor énfasis se ponía en la voz. La música acompañaba las danzas. Una antigua producción griega estaba probablemente más cerca de la ópera que del teatro moderno. Aquí nos está diciendo, nos remarca diferencias bien explícitas, en la cual dice que en la antigüedad los actores usaban su vestimenta del diario uso, pero usaban máscaras con las características del personaje, que por ende eran un poco más grandes, pero le permitía esa visibilidad al espectador de reconocer a dicho personaje, ¿verdad? Entonces, a diferencia del teatro actual, en el cual el movimiento, los gestos sutiles, la expresión de la cara, el ropaje, son fundamentales para que los actores modernos puedan hacer dicha representación. Ya este tipo de obra en la época antigua hubieran sido inútiles, ¿verdad? Entonces, porque anteriormente no se tenía esa concepción o no se había dado ese salto en la forma de que el actor o en la interpretación que el actor podía hacer, acompañado de sus gestos faciales, ropaje, iluminación y etcétera, lo que hemos hablado anteriormente, sino que simplemente solo se acompañaba de la música de la orquesta, las danzas que estaban involucradas en la obra y de la voz que tenía el actor. Entonces era muy importante. Si actualmente para poder interpretar o hacer un personaje tienes que adaptar tus gestos faciales, maquillaje, ropa y voz, en la época antigua el énfasis era en la voz. La voz era la que determinaba, era la característica principal de cada personaje junto a la máscara que él portaba. Entonces, eso era como que más, ellos hacen la comparación que la antigua producción griega probablemente es más cerca de la ópera, porque si ustedes no sé si han escuchado alguna ópera o han visto, pues están los cantantes principales, pues, ¿verdad? Cantando vamos a decir, la ópera, ¿verdad? El tenor, acompañado de la orquesta, y hay representaciones. Pueden hacer, yo les invito a que puedan ver El fantasma de la ópera de Sarah Brightman, que hace una interpretación muy buena. Ella es una tenor inglesa, que ella ha tenido mucha experiencia, ha tenido muchos, incluso hay esa representación de parte de ella del fantasma de la ópera, acompañado de Antonio Banderas, muy buena, hacen una representación de esta. Entonces ellos cantan, pero alrededor de ellos está la representación del fantasma de la ópera. Están los actores, están haciendo sus interpretaciones, movimientos, bailando, haciendo gestos. Esto es básicamente lo que se va haciendo en una ópera. Por eso es que se hace se compara, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta.
Yo tengo una pregunta. Dígame. Sí, un poco, pero no estoy muy segura y quiero que me la aclare. ¿Verdad que cuando era el momento de representar una obra, el momento de actuar, solamente los hombres podían dramatizarlo? Sí, y yo le digo por qué. Muy buena pregunta. Si ustedes recuerdan en la antigua Grecia, a los únicos que se le permitían estar dentro, vamos a decirle, la polis, dentro de política y demás actividades, era el hombre. Entonces, por eso es que los actores eran hombres, porque en esa época, pues, según su ideología, según sus pensamientos, el hombre es el que hacía todo lo de la vida, vamos a decirlo, económica, política, incluso para lo poco que ellos tenían como ejército, solo eran los hombres. Ya que la mujer era la que estaba en casa, era la que pues cuidaba de los hijos de la casa y estaba ahí, ¿verdad? Entonces, eso es más que por eso es que en esa época todos eran hombres. Y muy buena pregunta, la verdad. Muchas gracias. Ok, no hay problema. Vamos a ver, ahora, el naturalismo es responsable en gran medida de la aparición de la figura del director teatral moderno. Aunque todas las producciones teatrales a lo largo de la historia fueron organizadas y unificadas por un individuo, la idea de un director que interpreta el texto crea un estilo de actuación, sugiere decorados y vestuario y da cohesión a la producción. Es algo moderno. Durante mucho tiempo en la historia del teatro, la función del director era asumida por el autor de la obra. En el siglo XVIII y parte del siglo XIX, el director era a menudo el actor principal de la compañía, el actor gerente. Entonces, antiguamente no hubo como un director teatral, sino que era más que todo el creador de la obra, es el que hacía, vamos a decir, el guión, o que hacía la representación y les indicaba a cada quien cómo iba a ir actuando a su manera. Pero a medida fuimos avanzando y llegamos a este modernismo, el naturalismo hizo que se creara este director general, este director teatral moderno, en la cual él, al interpretar el texto, él les dice cómo que quieren la actuación, ¿verdad? Sí, él propone los decorados y vestuarios y hace toda la producción. Esta persona se encarga de todo. Le dice, mira, yo quiero que en esta parte del texto quiero que tú digas esto, te muevas así, o te propongo que hagas esto. Entonces, ya va a depender también del nivel de actuación que va a ser el actor en ese caso, ¿verdad? Pero eso se generó durante mucho tiempo. Pero ahora sí hay como hay un director, el que hace toda la producción y está dirigiendo. En esa época, muchas de las veces, el director era a menudo el actor principal, ¿verdad? Entonces el director era el que se involucraba y tomaba ese papel principal, más que todo para que asegurarse de que se estaba haciendo la obra o seguía la obra las indicaciones o los detalles que él había indicado, que él había desarrollado al inicio, ¿verdad? Entonces es lo que pasa con este naturalismo. Los antecedentes del teatro anterior y las nuevas circunstancias técnicas germinarían en cambios en la representación teatral. El nuevo teatro se caracterizó por una absoluta libertad de planteamiento. Con el diálogo de las formas tradicionales y con las nuevas posibilidades técnicas, esta libertad de planteamiento dio lugar a una peculiar transformación del arte teatral. En lo relacionado al diseño arquitectónico y escenográfico, las mayores innovaciones se debieron al desarrollo de nueva maquinaria y el auge adquirido por el arte de la iluminación. Estas circunstancias hicieron posible la creación de escenarios dotados de mayor plasticidad. Con esto, el teatro se liberó de la apariencia pictórica proporcionada por la estructura clásica del arco del proscenio. Entonces, ¿qué es lo que antiguamente, si recordamos, pues el teatro era, pues en la antigüedad, pues tenía un círculo donde se hacían las representaciones acompañadas de gradas, haciendo un semicírculo, pero era estático, ¿verdad? Era estático, ese teatro se quedaba ahí, pero tenía limitantes, porque, por ejemplo, ya que por dadas circunstancias, vamos a decirlo que la representación era un poco planas en la manera de que pues ellos portaban algún tipo de máscara, no podíamos ver estas gestaciones de los actores y pues el escenario era el mismo, con ciertos cambios. Ahora,
con el teatro actual, con las edificaciones anteriores y acompañamiento de luces, se puede hacer algún tipo de cambio en la cual lo que se está interpretando en ese momento, lo que tú transmites con tu voz y con tus gestos, acompañado de estos, vamos a decir, los sonidos, vamos a decirlo con el tipo de luz, hace que la experiencia sea más realista. No sé si tienen alguna idea de cómo esta tecnología o estos cambios han ayudado en una representación teatral. No sé si les viene alguna idea. Bueno, en ese caso, más que todo para darles una idea, pues, ¿verdad? Tenemos que ahora los teatros son construidos de tal manera que el sonido, vamos a decirlo, el sonido en la cual está, vamos a decirlo, la cámara principal en el teatro, donde se ubican los diferentes asientos, donde está la orquesta y donde están interpretando, se ha optimizado en la cual el sonido no es necesario, vamos a decirlo, utilizar algún tipo de gritar o mucho equipo de sonido, sino que ha sido construido de tal manera que el sonido puede viajar a todas partes de una forma óptima. Claro, no estoy diciendo que no se ocupen equipos, vamos a decirlo, de tecnología de sonido, pero hacen que el trabajo sea más fácil para poder hacer la representación. También las luces tienen una parte vital en la representación, porque en ciertos aspectos el técnico hace que las luces se tengan alguna tonalidad o se enciendan o se apaguen para poder transmitir por ejemplo, alguna escena de miedo o acción o peligro. Entonces eso es lo que se va haciendo con la tecnología, ¿verdad? Más que todo en la parte del teatro. Entonces aquí tenemos al compositor de ópera alemán, Richard Wagner, que pensaba que el trabajo del dramaturgo o compositor era crear mitos. Y al hacerlo, el creador de teatro estaba presentando un mundo ideal en el que el público compartía una experiencia común. Quizás tal y como se había hecho en la antigüedad, Wagner reformó la arquitectura teatral y la presentación dramática con su teatro del Festival de Bayreuth en Alemania, terminado en 1876. El escenario de este teatro era similar a otros del siglo XIX, incluyendo aquellos mejor equipados, pero Wagner sustituyó los palcos y plateas y puso en su lugar una zona de asientos en forma de abanico sobre un suelo en pendiente, dando así igual visión del escenario a todos los espectadores. Un poco antes de empezar la función, las luces del auditorio reducirían su intensidad hasta la oscuridad total. Una innovación radical para la época. Esta experiencia, si ustedes no han ido al teatro, pero esa experiencia, vamos a decir, la parte final en la cual la intensidad de las luces se va reduciendo hasta llegar a la oscuridad total, eso lo hemos vivido en el cine. Cuando va a empezar la película, poco a poco las luces van bajando su intensidad hasta que se apaguen y solo queda pues la pantalla, ¿verdad? En iluminación. Entonces, eso lo que va haciendo es que te va adecuando también los ojos para quedarte solo con la intensidad de luz que va a estar en representación, pero te va dando esa sensación de que algo va a pasar, algo va a comenzar, algo va a suceder. Entonces, para esa época era una gran innovación el que este compositor había implementado en ese teatro que él construyó y generó grandes obras, y también pues lo que él había realizado. Fue como un pionero en este aspecto para que esta experiencia pues fuera de mejor manera, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos también que remarcar que el teatro es una amalgama de arte y arquitectura. Amalgama, como todos sabemos, la palabra amalgama es algo nuevo que surge de la unión de dos
de dos, vamos a decirlo en este caso, de dos géneros, no solamente el arte y la arquitectura, ¿verdad? La literatura, música, danza y tecnología, sino que de todo esto tenemos al teatro. Y son precisamente los adelantos tecnológicos los que hacen la diferencia entre el teatro del siglo XX y las formas anteriores de teatro. La iluminación artificial, tal como la conocemos en la actualidad, no era conocida en el siglo XIX. Entonces, el teatro en el siglo XX es esta unión o fusión de arte y arquitectura, la literatura, música y danza y tecnología. Y tecnología principalmente porque ahora la tecnología juega una parte fundamental en las obras teatrales, no solamente con la luz, sino que hay unas que se hacen representación con holográficas o incluso tienen pantallas en las cuales proyectan, vamos a decirlo, la ambientación de la obra. Pueden ser una ambientación de algún lugar en específico, geográfico, puede ser un paisaje, una ciudad, un lago, el espacio mismo, pero eso solo se puede permitir gracias a la tecnología. En otros tiempos no hubiera sido posible este tipo de experiencia en el teatro. Vamos a hablar sobre la iluminación, como estábamos diciendo, porque la iluminación es una parte muy fundamental. No sé si hay alguien que me pueda ayudar a leer la primera parte sobre la iluminación. El diseño de iluminación cumple dos funciones: iluminar el escenario y a los actores, y crear una atmósfera controlando el foco de atención de los espectadores. Ahora, es posible controlar su intensidad, color y lugar sobre el escenario y movimiento. Estas características se utilizan para lograr visibilidad, ambiente, composición, la disposición global de luz, sombra y color, y la manifestación de la forma, es decir, la apariencia del contorno y la dimensión de un intérprete u objeto determinado por la luz. Ok, muy bien. Ahora, entonces, ¿usted cómo considera que la iluminación juega ese papel en una interpretación o en el teatro en la actualidad? Pues juega con la iluminación que tiene que ser, o sea, digamos que alguien está actuando y le da la luz ahí, ¿va? Entonces, para que le dé más iluminación y más dramático en el teatro. Incluso también puede ser como para remarcar que él es el personaje principal o para anunciarnos quién es el que va a hablar. Incluso usted menciona desde arriba, puede ser una parte, vamos a decir, crítica o principal de la obra y solo quieren enfocarlo a él. Él quizás tendría un monólogo, vamos a decir lo que él está hablando. Exactamente, que estás hablándose para sí mismo, entonces las luces se quitan de los demás personajes y solo se enfoca en él. Entonces eso hace que tu atención se vaya más para donde esa persona, ¿verdad? Igual hace estos juegos de luz, sombra, color y ayuda aparte de la visibilidad y el ambiente, ¿verdad? Entonces, la verdad, muy bien la idea de la interpretación que usted tuvo acerca de cómo es esa parte de la iluminación. Pero también, déjeme mencionarle también que se emplean dos tipos básicos de instrumentos de iluminación. Estos pueden ser focos, los cuales iluminan una amplia zona del escenario, y proyectores, y que iluminan intensamente un área más concreta y más pequeña. Estos instrumentos se componen de una fuente de luz y una serie de lentes y obturadores montados sobre un bastidor de algún tipo. Estas fuentes de luz tienen normalmente entre 500 y 5000 vatios. Tenemos dos tipos de iluminación, los focos y los proyectores. El foco, más que todo, para poder hacer esta iluminación en general amplia del escenario, y este proyector que ilumina intensamente un área más concreta. Como usted dijo, un actor desde la luz desde arriba, entonces se ocupa un proyector para donde está esa persona para iluminarlo intensamente, ya que es un área pequeña, y hace esta representación o esta idea, nos da la idea de que este es un personaje principal o es un momento crítico dentro de la historia. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo acerca de la iluminación. Cómo es que la luz hace vamos a decirlo, que la luz también forma parte y es un actor
dentro de la obra misma, porque hace esas sensaciones que nos lleguen a nosotros, ¿verdad? Para poder vivir mayor la experiencia del teatro. Ahora vamos a hablar sobre algunas teorías del teatro, ¿verdad? Entonces tenemos el teatro épico. La teoría técnica dramática conocida como teatro épico se desarrolló durante el auge del teatro modernista español, en el primer cuarto del siglo XX. Fue cultivado por Eduardo Marquina, quien compuso una serie de obras teatrales de corte histórica o legendaria. Se encuentran entre tales obras Las hijas del Cid, Doña María la Brava y En el Flandes se ha puesto el sol. Dicha técnica también fue desarrollada por Bertolt Brecht. Este dramaturgo alemán rechazaba los métodos del teatro realista tradicional y prefería una forma narrativa más libre, en la que usaba mecanismos de distanciamiento, tales como los apartes y las máscaras, para evitar que el espectador se identificara con los personajes de la escena. Brecht consideraba esta técnica de alienación, la distanciación, como esencial para el proceso de aprendizaje del público, dado que eso reducía su respuesta emocional y, por el contrario, le obligaba a pensar. Vamos viendo una teoría muy particular en la cual ellos buscaban que estas obras no fueran tan, vamos a decirlo, tan tradicionales, tan realistas, sino que prefería una forma más narrativa, que fuera un poco más hablado, pero libre en la manera de que él dejaba a que ellos dejaban que la persona que estaba haciendo esa interpretación lo hiciera suyo el papel, a su manera, pero no tenía este precepto o esta ventaja de que el actor podía usar sus gestos, su rostro, sino que era una máscara, y que el público no hiciera una como interpretación o relación o identificar a la persona, sino que se basara en lo que era una simple máscara, pero que en tu mente, en tu pensamiento, crearas a esto, que pensaras en este caso. O sea, no que hubiera una respuesta emocional, sino más que toda una idea, que fuera una respuesta racional en la cual toda la interpretación lo hacías en tu mente, en lo que igual así te hacía pensar cómo podías estar, digamos que hacerlo, transportar eso que tú estabas viendo al ámbito real en tu imaginación. Podías imaginarte el escenario, podías hasta crear una persona o asimilarlo con otro, asociarlo con otro rostro y que estuviera haciendo ese gesto, pero no precisamente con el que estaba interpretando, ¿verdad? También cuando nos dice que el teatro épico nos dice que es más que todo por obras teatrales de corte histórico legendarias, también me recuerda a estas obras o estos, vamos a decirlo, a las tragedias griegas, que también tenían este corte épico, que hablaban sobre un héroe, hablaban sobre alguna proeza en batalla. Entonces, más que todo, eso es lo que hacía este teatro épico, con la diferencia de que pues no podías disfrutar de los gestos o asimilarlo con un actor en específico o con el personaje en específico viviéndolo, sino que te hacía que tú lo pudieras crear en tu mente y tener estas ideas. Entonces, eso es lo que vamos a ver sobre el teatro épico. Ahora, el teatro de la crueldad. Este teatro fue creado por Artaud, y se trata de una forma de teatro cuya intención era sacudir a los espectadores, reduciendo al mínimo o suprimiendo las palabras y utilizando en su lugar sonidos puros y puros gestos y movimientos, y eliminación de las disposiciones habituales de escenario y de decorados, redefiniendo así la frontera entre actores y espectadores. Se buscaba que con los sentidos desorientados el espectador se viera forzado a enfrentarse al fuero interno, a su ser esencial, despojado de su civilizada coraza. Teatro de la crueldad totalmente diferente al teatro épico, a esa teoría, ya que en el teatro épico se buscaba que el público se alejara de los actores, y lo que hace es eliminar esa barrera que estaba entre actor
perdón, la frontera entre actores y espectadores, ¿verdad? Sino que el otro hacía o jugaba con la idea de que usaras tu razonamiento o tu pensamiento. No. Lo que hacía es que buscaba que con tus sentidos desorientados te viera forzado a enfrentar a un ser esencial, a tu ser, a despojarte de esta coraza vamos a decirlo, del razonamiento, sino más que todo lo hacías con los sentidos. Entonces, si podemos ver en este caso, había menos narrativa dentro de la obra y jugaba más con la parte de los sonidos puros, pues sonidos de la naturaleza, estos movimientos, parte de las danzas y movimientos y gestos de los actores, y eliminó los habituales escenarios. O sea, escenarios prácticamente cuando ves a veces una obra teatral, el escenario era el estático, era el mismo y donde se desarrollaba toda la obra. Entonces, en este caso, ellos eliminaron todo esto decorados, eliminaron el escenario, sino que ellos jugaban o te llegaban a ti más que todo con los sonidos, con los sentidos. Entonces, y al momento de que tú eras bombardeado con los ruidos, con los movimientos, tus sentidos quedaban desorientados y entonces lo que tú vivías era plenamente a diferente del otro, en el cual era un poco, vamos a decirlo, más plano, porque era más hacerlo con la racionalidad. Y tenemos otra teoría que es el teatro de lo absurdo, ¿verdad? Entonces, este término que fue empleado era más que todo para clasificar a ciertos dramaturgos que escribían durante la década de 1950, principalmente franceses, cuyo trabajo se considera como una reacción contra los conceptos tradicionales del teatro occidental. Se designa teatro del absurdo sobre todo el teatro de Samuel Beckett, Eugene Ionesco, Fernando Barral, las primeras obras de Arthur Adamov y John Genet. El teatro del absurdo fue el género no realista más popular del siglo XX. Los dramaturgos del absurdo vieron, en palabras del autor rumano-francés Eugene Ionesco, al hombre como perdido en el mundo. Todas sus acciones se revelaron sin sentido, absurdas e inútiles. El teatro del absurdo tiende a eliminar gran parte de la relación causa-efecto en los episodios y a negar el poder de comunicación del lenguaje. Reduce los personajes a arquetipos, hace que los lugares donde se desarrolla la acción no sean concretos y muestra el mundo alienante e incomprensible. El escritor y dramaturgo Fernando Raval prefiere llamar al teatro del absurdo teatro pánico. ¿Alguien me podría decir o podría mencionarme qué entiende o qué se le vino a la mente por el teatro del absurdo? Ahora leyendo parte de la teoría del teatro del absurdo, ¿verdad? Que nada más se expresaba con las manos, con los movimientos. En la teoría del absurdo. Ajá. Vamos a ver. ¿Alguien más? No tenían una lógica o una sincronización al momento de actuar. Muy bien, muy válida. Pues por lo que hemos leído, pues quizás la parte que dice que es absurda es porque se aleja de lo tradicional, sino que más que todo hace que este género es no realista, es un no realista, en el cual hace que se elimine esta parte de relación causa-efecto, ¿verdad? Y también vamos a decirlo que la ambientación o a la misma forma de recrear o hacer la representación no tiene una lógica, pero vamos a decir una lógica real, sino más que todo va dirigida a que no tiene un lugar o no se desarrolla en un ambiente concreto, sino que más que todo es incomprensible.
Entonces, muy bien, la verdad, no tiene algún sentido, como se menciona, que no tiene algún sentido, o sea, lo hacen sin algún sentido de lo común que tradicionalmente se relaciona o se hace en el teatro, ¿verdad? Vamos a decirlo en ese aspecto, sino que sigue otros lineamientos totalmente diferentes. Si podemos ver las tres teorías, son bien diferentes. Una es como hay una barrera entre actor y público, la otra elimina, pero esta hace todo lo contrario o se hace distante a las otras dos teorías, en este caso. El absurdo tuvo su apogeo en la década de 1950, pero de alguna manera siguió vivo hasta más allá de la década de 1970. Las primeras obras del autor estadounidense Edward Albee fueron clasificadas como absurdas debido a los elementos en apariencia ilógicos e irracionales que definían las acciones de sus personajes. El dramaturgo británico Harold Pinter también ha sido incluido en el grupo de autores del absurdo. Sus obras como El regreso al hogar, de 1964, parecen oscuras, impenetrables y absurdas. Como podemos ver también aquí ya nos hace la aclaración que los elementos que son parte de esta obra no tienen en apariencia son ilógicos e irracionales, que más que todas las acciones de sus personajes. Entonces es por eso que se le llama absurdo también, o sea, es porque no sigue la lógica, o es algo irracional en ese aspecto. Entonces, pero eso es como esos tipos de, vamos a decir, los autores pudieron concebir ese tipo de obras. Entonces, si podemos hacer una retroalimentación, podemos observar que cómo empezó el teatro, cómo fue evolucionando hasta la época actual, ¿verdad? En la cual estas representaciones van acompañadas, primero era acompañada por la música, por los coros, por máscaras, ¿verdad? Representada por las mismas personas. Después fue evolucionando a que esta ya no era tanto eran las máscaras, sino que ya el actor se involucraba en el personaje, había movimiento, había gestos, había vestuario, maquillaje, decoración, ¿verdad? Para poder hacer una interpretación mayor. Después nacieron esas teorías que hemos ido mencionando y muchas de ellas han sido acompañadas con los avances que ha tenido la sociedad, en los avances tecnológicos, llámese también en la arquitectura, de la creación de los teatros, la tecnología del sonido, tecnología de iluminación y la tecnología visual. Entonces, y pues tenemos esta teoría de lo absurdo en la cual pues lo irracional, lo ilógico, lo que está fuera del lugar forma parte fundamental en esta teoría de lo absurdo. Y solo para hacer una mención a Bertolt Brecht, este fue un poeta y director teatral y dramaturgo alemán que nació en el 10 de febrero de 1898 en Augsburgo, que era Baviera, y su influencia en la creación y en la producción teatral moderna es enorme. Brecht se consideraba a sí mismo un hombre de teatro que se había liberado de las tendencias del teatro expresionista para experimentar con nuevas formas. Quería mostrar que ese cambio no solo era posible, sino que era necesario. Su versátil empleo de la lengua y de las formas poéticas, ya sea el lenguaje clásico mezclado con el habla del hombre de la calle, versos libres e irregulares, lo dirigió a sacudir la conciencia del público y a llevarlo a una pasividad acrítica, a la reflexión y esperanzadamente a la acción. Sus primeras obras muestran la influencia del expresionismo, el principal movimiento dramático de la época. En 1928 escribió junto al compositor alemán Kurt Weill un drama musical, La ópera de los 2 centavos. Ese musical era una cáustica sátira del capitalismo y se convirtió en el éxito teatral más importante de Brecht, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, esta persona, pues él quiso salirse, pensar fuera de la caja, como en una expresión, sino que no siguió las tendencias tradicionales del teatro, sino que quiso experimentar con nuevas formas. Y al final pues pudo crear algo nuevo en el cual pues en esta obra de lo que nos representa pues hace una sátira
en el tema del capitalismo, ¿verdad? Como yo les mencioné a un inicio también, hay muchas obras que pues hacen esto, pues alguna crítica, alguna sátira de vivencias personales o de lo que se está viviendo en el momento, ya sea política, culturalmente, socialmente, económicamente en ese momento. Entonces, eso es como que el teatro ayuda para poder expresar también o representar esas ideas que se están teniendo, ¿verdad? Entonces, eso es todo lo que yo tengo para ustedes sobre el teatro del siglo XX. No sé si hay alguna pregunta en este momento. En el caso de Franz Kafka, era considerado como un autor del teatro de lo absurdo. Disculpe, ¿podría repetirlo? En el caso de Franz Kafka, él era considerado como un autor del teatro de lo absurdo. Franz Kafka. Ajá. Permítame. Creo que él escribió La Metamorfosis, fue una de sus obras, ¿verdad? Así es. Kafka, ok. Déjeme revisarlo. Creo que él más que creo que es un... Creo que él forma parte de ese movimiento de la obra del teatro de lo absurdo, en ese caso. Pero déjeme investigarlo un poco más. Igual, las preguntas ya las voy a publicar en el foro correspondiente a esto, para que lo puedan ver, ¿verdad? Pero tengo entendido de que Franz Kafka, que escribió La Metamorfosis, fue un pionero, forma parte de la filosofía del absurdo, en este caso, en la parte de la obra de este movimiento de la teoría del absurdo. Buenos días, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Cuáles fueron las obras más representativas del teatro del absurdo? Del teatro del absurdo. En ese caso, una de las representativas que tenemos fue la que le mencioné, la ópera de los 2 centavos. Fue una de ellas. Permítanme, creo que tengo aquí. Otras que le podría mencionar. Hay otra que se llama La Cantante Calva, que es de Eugene Ionesco. También tenemos la de Esperando a Godot, que es de Samuel, quiero ver, aquí lo tengo, Samuel Beckett, ¿verdad? Y por mencionar, tenemos, ya le digo en un momento. Sí, esas más que todo, y también creo que también tenemos a Las Sillas, también de Eugene Ionesco, en este caso, son como de los escritores más representativos, en las cuales nos podemos basar o podemos estudiar un poco más sobre el teatro del absurdo. Bueno, muchas gracias. ¿Ok? Buenos días, yo también tengo Buenos una días. pregunta. Dígame. En el caso de Calderón de la Barca, ¿está conectado o se podría decir que fue algún representante de alguno de estos teatros ya mencionado? Y en el caso de que sí fuera, ¿en cuál sobresalió? Calderón de la Barca. Vamos a ver. Pero él es más que todo, él fue un escritor del literato barroco en el siglo de oro de España, si no tengo mayormente entendido. Si no estoy equivocado en este caso. Pero lo que pasa es de que el teatro del absurdo se generó más que todo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y creo que él se llama Pedro Calderón de la Barca, ¿verdad? Sí. Ah, Es que se me había olvidado el primer nombre. No hay problema. Entonces él estuvo en una época anterior a esto. Entonces podría ser de que algunos escritores se pudieran
inspirar en algún tipo de las obras que él escribía, pero él es más del género literario barroco, más que todo ya de la parte decadente del siglo de oro de España. Recordemos que en el siglo de oro tuvo su apogeo, que fue en ese momento que se dio una separación del Renacimiento. El realismo llegó su auge y la parte final del siglo de oro de la literatura española se caracterizó por la época decadente, que es en la que ya desarrolló las obras literarias barrocas, en la cual Pedro Calderón de la Barca pues es uno de los más insignes en este caso. Ok, muchas gracias. No hay ningún problema. ¿Alguna pregunta? Si no, estas preguntas que me han hecho, pues yo las voy a subir también, como les digo, al foro indicado para que los puedan revisar, puedan encontrar sus respuestas. Y si no hay ninguna pregunta más, pues muchas gracias por su atención. Para mí fue un gusto pues compartir de mi conocimiento, poder estar con ustedes y que esto les sirva en su prueba, en esa segunda fase, para que la puedan completar satisfactoriamente, ¿verdad? Les deseo éxito, les deseo que tengan un muy bonito domingo.